Hola chicos, vamos a recordar hoy un poquito cómo se trabajan circuitos cuando ya empezamos a hacerlos un poquito más complejos. Entonces ustedes recuerdan que habíamos clasificado los circuitos como sencillos y circuitos complejos. Los sencillos los habíamos definido como aquel que tiene una resistencia, una batería y cables que lo unen, ¿verdad? Pero cuando ya agregamos, por ejemplo, una resistencia más y tenemos dos o más resistencias en el circuito, ya lo clasificamos como uno complejo debido a que pues ahora tenemos que analizar qué tipo de combinaciones hay entre esas resistencias, si están en serie, si están en paralelo, si todas están en serie o todas están en paralelo o hay combinaciones de ellas en el circuito. Entonces todo eso hace que su análisis se vuelva un poquito más complejo. En este caso, tenemos un circuito, si observamos la pantalla, donde tenemos una batería de este lado, otra batería acá y otra batería acá. Entonces, pues hemos estado trabajando circuitos con una sola batería, pero cuando ya incluimos una más, empieza a hacerse todavía un poco más complejo de lo que hemos venido trabajando. Habíamos dicho que este tipo de circuitos se resuelven aplicando lo que se conocen como las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a recordarlas un poquito para que podamos trabajar en ese tipo de ejercicios. Bueno, ¿cuáles son las leyes de Kirchhoff? Bueno, recordamos que son dos. Aquí tenemos una gráfica para representar la primera y aquí está la segunda. Entonces, en la primera, si recuerdan este punto, que puede ser, por ejemplo, en este circuito que está aquí, puede ser el punto A o el punto B, lo habíamos llamado nodo, ¿sí? Un nodo, ¿qué es un nodo en un circuito? Bueno, en este caso lo definimos como un punto en el circuito en el que se encuentran tres o más cables, ¿sí? ¿Por qué es importante ese punto? Bueno, porque, por ejemplo, aquí en este tenemos una corriente llamada I1 que viene por este cable y cuando llega al punto A, ¿qué pasa con ella? Pues se divide, ¿sí? Como hay dos cables, puede coger dos rutas, ¿sí? Entonces, eso es la función del nodo. Es un punto en el circuito en donde se encuentran tres o más cables y pues donde las corrientes llegan y ella se divide a varias rutas, ¿sí? Entonces vamos a tener unas corrientes que entran a ese punto y otras que salen. Entonces en eso es la parte en la que aplicamos la primera ley que es conocida como la ley de nodos. La segunda ley es la conocida como ley de mallas. Entonces recordamos que es una malla, decíamos pues es todo como este cuadrito cerrado en un circuito, ¿sí? Entonces en este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos dos mallas y aquí la hemos llamado malla 1 y malla 2, ¿sí? Entonces ya teniendo claro qué es un nodo y qué es una malla, vamos a recordar un poquito en qué consisten esas leyes. Entonces, esta es la conocida ley de nodos. La ley de nodos dice que en ese punto, en ese nodo, la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. O sea, esto habla acerca de la conservación de la carga. Cuando la corriente que se define como flujo de electrones por unidad de carga pasa por ese nodo, pues él no se va a quedar allí. Allí no se queda ningún electrón. Todo lo que pasa por ahí sigue su camino, ¿sí? Entonces, toda la corriente que entra a ese punto debe ser igual a la corriente que sale. Ahí hay conservación de la carga eléctrica. En el cuadernillo la van a encontrar como sumatoria de corrientes en ese nodo va a ser igual a cero, ¿sí? Dependiendo del número de mallas, pues vamos a considerar el número de nodos. Por ejemplo, en este que tenemos dos mallas, tenemos un nodo arriba y un nodo abajo. Pero como es, digamos por decirlo así, los mismos cables, vamos a encontrar la ecuación de corrientes en el punto A igual a la ecuación de corrientes en el punto B. Entonces, en ese caso, solo consideramos un nodo. Si tuviéramos una tercera malla, pues ahí sí nos tocaría, por ejemplo, imaginarnos esto aquí así, una tercera malla por este lado. Aquí habría otro nodo y tendría que trazar dos ecuaciones de corriente, ¿sí? Eso lo vamos a ir aclarando más adelante. Muy bien, hablemos de la ley de mallas. Entonces, ¿qué es la ley de mallas? Entonces ya sabemos cuántas mallas hay en este ejemplo y la definimos como que la sumatoria de voltajes es igual a cero. ¿Sí? Así lo encuentran en el cuadernillo.
yo pues la suelo usar como la sumatoria de voltajes en una malla va a ser igual a la sumatoria del producto de las corrientes por las resistencias que hay en ella. Así que si tengo dos mallas, debo trazar dos ecuaciones, si tengo tres mallas, tres ecuaciones y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tenemos ley de nodos, toda la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale en ese punto. Y en la ley de mallas, toda la sumatoria de FEMS o de baterías o de voltajes que hay en esa malla debe ser igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias que hay ahí, ¿sí? Y pues aquí tenemos en cuenta unos signos, si recuerdan, por eso aquí hay una dirección para leer la malla, tengo que poner una dirección para leer la malla, tenemos que poner una dirección para leer la corriente y una dirección en la que va la corriente. Son tres direcciones que debemos representar ahí. La dirección de la fuente, que recuerden que va de menos a más, la flechita, y la dirección de la malla y la dirección de la corriente, ¿sí? Son tres direcciones que tenemos en cuenta ahí. Entonces vamos a aplicarlas y leemos entonces el siguiente circuito. Bueno, aquí tenemos un circuito de ejemplo donde estamos ubicando aquí, por ejemplo, una batería y acá de este lado está la otra batería. Se ve sencillo, solo tiene tres resistencias, ¿verdad? Es un circuito pequeño, pero como les digo, la complejidad está pues en el número de baterías que se le han agregado. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar las tres direcciones que hemos mencionado ahorita. Entonces, por ejemplo, dirección de las baterías, ya sabemos que aquí vamos a trazar las tres direcciones. Recordamos que la batería va de menos a más la dirección. Vamos a poner la dirección de las mallas. Vamos a leerla así en este sentido. Malla 1, malla 2. Usted puede poner una hacia allá y la otra hacia el otro lado, en el sentido de las manecillas del reloj o en contra, no hay ningún problema. Y aquí ya tenemos nuestro nodo A, donde está corriente I1 entra, corriente I2 sale, corriente I3 sale, ¿sí? Entonces vamos a trazar la primera ley de nodos y construimos la ecuación. Entonces en este caso I entrante es igual a I saliente en el punto A. ¿Cuál corriente entra? Entonces tenemos I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3 porque ambas salen. ¿Listo? Y aquí está mi ecuación. Listo, ahí está la ecuación. Se puede dejar así o se puede colocar pues toda hacia un lado. Así me quedaría I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Y aquí tengo la primera ecuación de mi sistema. Luego vamos a irnos a la ley de la malla. Como tenemos dos mallas, entonces vamos a poner malla 1. Malla 1, entonces recuerden que sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de I por R. ¿Cuántos voltajes hay en esta malla? Hay uno, ¿sí? Y miren cómo estoy leyéndolo. Yo voy leyéndolo así, así, y va en la misma dirección de la batería. Cuando van en la misma dirección la batería, entonces es positiva. Así que me va a quedar 12 voltios, es igual, no hay más batería, a I por R. Entonces voy recorriendo mi camino. Cuando llego a este me encuentro con la resistencia 1, que es de 4 ohmios. Y por esta resistencia pasa la corriente I1. Miren que nuevamente si yo voy leyendo, mi lectura de la malla, que es la flecha roja que tracé, la dirección va en la misma dirección en la que fluye I1. Cuando eso se cumple, nuevamente este producto es positivo. Así que aquí me quedaría I1, ¿verdad? Por 4 ohmios. Sigo mi camino y me encuentro con este cable, con el otro cable, con este cable que está aquí. Entonces miren, voy recorriendo la malla, ya pasé por esa resistencia y voy por acá. Entonces me encuentro con la resistencia R2, por donde circula I2. Y va en la misma dirección, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso, va en la misma dirección, significa que es positivo también. Y me está quedando aquí I2, que es la corriente que circula por ella, por la resistencia de 6 ohmios. Y listo, terminé. Ya hice todas las resistencias
que hay en esa malla y todas las baterías. Entonces esto me va a quedar 12. Voy a omitir las unidades para que quede más fácil resolverlo después. Ya les mostraré después al final. Entonces la ecuación me está quedando así. 12 es igual a 4 por I1 más 6 por I2. ¿Sí? Ya vamos con dos ecuaciones. Bueno, puede dejarlo para que vaya estructurándolo. 4 y 1, ponerla al revés, 6 y 2 es igual a 12. ¿Listo? Vamos a la otra. Malla 2. Malla 2. Miremos la ecuación de la malla 2. Entonces tenemos sumatoria de voltajes, solo tengo una, pero miren que habíamos puesto que la lectura de esa malla se iba a hacer del sentido de las manecillas del reloj. Cuando paso haciendo la lectura por la batería va con flecha hacia arriba y yo voy leyendo hacia abajo, así que van en sentidos contrarios. Cuando eso ocurre, la batería la voy a poner negativa, entonces me va a quedar menos 12 voltios, es igual, ya no tengo más baterías allí. Entonces nuevamente sigo haciendo la lectura. Por aquí me encuentro con R2, por donde circula I2, pero yo voy leyendo hacia arriba y la corriente va hacia abajo. Así que allí también va a ser negativo, menos I2 multiplicado por 6 ohmios. Sigo leyendo en la parte de arriba, voy caminando en mi malla y llego a la resistencia 3, por donde circula I3. Y yo voy leyendo hacia la derecha y la corriente también va hacia la derecha. Entonces, en ese caso, ese término va a ser positivo. Positivo va a ser entonces I3 por 3 ohmios. ¿Sí? Vamos a organizarla nuevamente, entonces me va a quedar menos 6 y 2 más 3 y 3 es igual a menos 12. ¿Listo? Aquí está. Ya tenemos las tres ecuaciones. Vamos a escribirlas aquí. I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. La otra que tenemos 4I1 más 6I2 igual a 12. Y menos 6 y 2 más 3 y 3 igual a menos 12. Estas son las tres ecuaciones y pues hay varios métodos, ustedes saben, eliminación, sustitución, igualación, matrices, uso de la calculadora. Entonces pues allí ya la idea es encontrar cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Entonces, por ejemplo, si dijeran cuánto es la diferencia de potencial que hay en la resistencia 3, entonces en la resistencia 3 yo debería pues poder utilizar VIR y multiplicar I por R. Pero I, entonces tengo que saber que es I3, así que debo saber cuánto vale I3 y la resistencia que vale 3 ohmios, ¿sí? Así puedo hallar cuánto vale el voltaje entre las patas de esa resistencia, ¿sí? Listo. Eso es recordar cómo aplicamos las leyes de Kirchhoff.